Nos encontramos hoy nuevamente con la penúltima sesión de la Cátedra de Cuidado de Sí, que organizamos en conjunto con el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes y la Dirección de Proyectos Académicos de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy, como ya muchos de ustedes lo conocen, pues vamos a tener una sesión muy interesante centrada fundamentalmente en pensar lo que significa el cuidado de sí a partir de la relación con la meditación, con la respiración y con el vínculo, si se quiere, con nuestra propia corporalidad y nuestro propio cuerpo. Y para eso tenemos dos invitados de lujo, dos personas que tienen un gran conocimiento en este tema y que nos van a aportar sin duda elementos muy significativos para esta comprensión. Nos acompañan en la tarde de hoy la profesora Ana Lucía Jaramillo Sierra. Ana Lucía es profesora asociada del Departamento de Psicología y es la actual directora del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Psicología en la Universidad Javeriana y es doctora en Psicología del Virginia Polytechnic Institute and State University. Nos acompaña también Mauricio Erazo Monzón. Mauricio es médico especialista en medicina del deporte, acupuntor e instructor de yoga, miembro institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá, del Departamento de Medicina Interna y de la sección de Medicina del Deporte y sección de Medicina Complementaria. Es profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Vamos a tener una sesión muy bonita que hemos titulado Escuchar el propio cuerpo para respirar, contemplar. Y con estas experiencias maravillosas de nuestros invitados, de nuestra invitada y nuestro invitado en la tarde de hoy, vamos a tener un diálogo muy interesante sobre lo que significa la respiración, la meditación, la contemplación, por supuesto, y también sobre qué significa tal vez un término que para muchos de nosotros ya resulta habitual en muchos ámbitos, que es el mindfulness. Vamos a intentar entender un poco cuál es la importancia que tiene el mindfulness, cuáles son las apropiaciones que se dan en diferentes ámbitos también de esta práctica, de este concepto alrededor del mindfulness. Y vamos a dialogar también sobre cuál es la manera o las formas en las que podemos reconocer o el modo en el que podemos reconocer la importancia de la respiración y la meditación en la vida cotidiana. Así que, pues bueno, nuevamente quiero saludar a todos los que nos saludan también en privado acá en el chat. Vamos a estar admitiéndolos a las personas que se van sumando también a la sala de Zoom, y vamos a estar pendientes también de sus comentarios a través de Facebook y de sus comentarios también a través del chat de esta plataforma. Sin más preámbulos, pues quiero darle las gracias a Ana Lucía y a Mauricio por haber aceptado esta invitación a la cátedra. Nos sentimos muy honrados de que nos puedan acompañar en la tarde de hoy. Y pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto que puedan estar acá. Gracias, Juan Pablo, por la invitación, por tenernos en cuenta, y es un gusto estar con Mauricio conversando sobre estos temas. Buenas tardes, gracias Juan Pablo y Angélica por la invitación. También me siento muy complacido de estar aquí y bueno, es un gusto poder dialogar con Ana Lucía sobre el tema que nos convoca hoy. Bien, pues quisiera que entráramos en materia directamente y quisiera que pudiéramos conversar sobre tal vez algunos elementos que surgen necesariamente cuando hablamos de estos temas, ¿no? Y es ¿cuál es la evidencia científica? ¿Cuál es el sustento, si se quiere, científico de acciones, actividades, prácticas como la meditación, la respiración consciente, el mindfulness? ¿Cómo se sustentan este tipo de prácticas en el ámbito científico? Y de alguna manera, ¿cómo se diferencian un poco el uso de estas prácticas
de las que de repente podemos reconocer también en la cultura popular en torno también a este tipo de prácticas. Quisiera preguntarle un poco a Ana Lucía y que arrancáramos tal vez por ahí sobre lo que significa fundamentalmente un concepto que sin duda puede ser muy interesante, que es el de mindfulness, y entender un poco de dónde viene, cuál es su sustento y por qué guarda de alguna manera una relación con otras prácticas de respiración consciente, incluso con prácticas de meditación o con prácticas espirituales también que vamos a encontrar relacionadas con otras culturas diferentes a Occidente. Bueno, Juan Pablo, un poco creo que poner también como en el contexto, yo pues siendo psicóloga en el área clínica y también Mauricio, creo que lo conversamos preparándonos para hoy, estamos hablando desde áreas de la salud y lo que el mindfulness, digamos, ha empezado a hacer desde hace ya varias décadas en el área de la salud, porque de alguna forma este fue como un concepto, yo digo, traducido, adaptado y reconstruido en un contexto médico en particular por alguien del que siempre se habla cuando se habla de esto que es Jon Kabat-Zinn, que trabajaba en el hospital de Massachusetts y empieza, digamos, a adaptarlo, a traducirlo con unos usos para el bienestar en salud en general y más adelante adaptado, digamos, en la psicología, dentro de las facultades, dentro de la academia, dentro de la investigación, para propósitos terapéuticos. Entonces, mindfulness, como se ha entendido desde Jon Kabat-Zinn y cómo se trabaja, digamos, en contextos de salud, es la habilidad o capacidad de estar presente, atento al momento presente, con intención y sin juzgamiento. Y cada una de esas cosas pues tiene como una explicación, eso qué significa. De alguna forma es lo contrario al piloto automático y yo creo que tenemos muchos ejemplos del piloto automático en nuestras vidas, cuando conducimos, cuando lavamos los platos, cuando nos bañamos, pero si ponemos atención estamos mucho en piloto automático. A mí me gusta añadir algo que le pegan algunos psicólogos que también son expertos en mindfulness y es estar atento en el momento presente con intención, sin juzgamiento y con amabilidad o con algo de compasión, ¿cierto? Entonces, no estoy lavando los platos y pensando en todo lo que me pasó antes y lo que me pasó después, estoy atento al momento presente de qué siento lavando los platos, cómo es lavar los platos en este momento presente y este lugar, con la intención de hacerlo y sin juzgamiento, porque es que empezamos simplemente en piloto automático o intentando estar atentos a pensar un montón de cosas sobre lo que nos está pasando y a juzgar un montón de cosas sobre lo que nos está pasando. Tal vez lo dejo desde ahí y después les cuento más. Gracias, Ana Lucía. Cuéntanos un poco, Mauricio, cómo podemos de alguna manera entender esta relación, esto que plantea también Ana Lucía, de como una conciencia plena y con un ejercicio también de respiración consciente que se deriva o que se articula más bien con una práctica milenaria como el yoga, cómo se conecta un poco y qué relación se establece entre este tipo de prácticas como el yoga con otras prácticas de bienestar que se pueden implementar, por ejemplo, en escenarios de salud. Sí, bueno, gracias Juan Pablo. Retomando un poco lo que mencionaba Ana Lucía, pues el yoga, al igual que la meditación mindfulness, también ha hecho una incursión relativamente reciente en las profesiones de la salud. Y como el mindfulness también, esto está, digamos, definido por un gran volumen de investigación que se ha hecho al respecto. Desde hace tiempo ya, digamos que uno puede hablar desde los años 70 con los trabajos de Jon Kabat-Zinn en mindfulness aplicada al dolor, o los trabajos de Herbert Benson, también en Boston, sobre lo que él definió como la respuesta de relajación.
Pero yo diría que sobre todo desde finales del siglo XX, hacia el año 1998, por ahí, hubo como una especie de estallido de la investigación en estas técnicas agrupadas, sobre todo bajo ese nombre un poco genérico que se llama las medicinas antes llamadas alternativas o medicinas complementarias, como se les quiere decir ahora, o medicinas integrativas. Y esto, digamos, no es gratuito. Existe hoy día un NIH, un Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, así como el que ustedes han visto, dirigido por el doctor Fauci, que es el Instituto Nacional de Salud de Enfermedades Infecciosas y Alergias, que hoy en día está a cargo del COVID-19 en Estados Unidos. Asimismo, hay un instituto de salud que se ocupa de estas técnicas y lo que llaman la medicina mente-cuerpo. Y ahí están agrupadas las diferentes técnicas de meditación. El mindfulness se estudia ahí también. Se estudia el yoga, las técnicas de respiración, la hipnosis, en fin, pilates, en la terapia manual. Entonces, como el mindfulness, el yoga también hace parte de esos temas que se han estudiado y cuya aplicación se ha validado en salud y la ha sacado un poquito o mucho de ese mundo aparte, alternativo. De hecho, por eso ya no se usa esa palabra, que la separaba y le negaba su entrada a la salud. No digo que sea el único, que esta narrativa sea la única. Hay obviamente entradas de la meditación y en mindfulness, como mencionó Ana Lucía, por los lados de la psicología estrictamente y directamente, pero creo que lo de las medicinas alternativas, antes llamadas así, o medicinas complementarias o integrativas, basadas en la evidencia, ha cambiado, sobre todo desde finales del siglo XX, ha cambiado la posición del estamento médico, que en ciertos países, sobre todo y paradójicamente en Estados Unidos, era tan cerrado a la entrada de estas técnicas. Hoy en día hay investigación en todas estas áreas. No, yo diría que no hay facultad de medicina que esté cerrada a estas técnicas. Cada una acoge las que más le convengan, pero yo diría que la meditación, el mindfulness y el yoga son de las más estudiadas, de las que más, digamos, evidencia potente tienen. Y esto pues las hace que cada vez tengan mayor respaldo y mayor utilización o aplicación en la salud. Estamos en los albores de ese proceso, pero ya arrancó. Y eso realmente vale la pena mencionarlo. Y para retomar un poco más específicamente tu pregunta, pues cuando tú ves el yoga o miras yoga, que es lo que a mí más me ocupa, casi todas las escuelas de yoga o los estilos de yoga o los linajes, como algunos dicen, de yoga, están de acuerdo en que el yoga tiene 8 capítulos u 8 ramas, las 8 ramas definidas por ese personaje mítico que es Patanjali, y entre esas 8 está la meditación. Entonces, visto desde ese aspecto, la meditación hace parte del yoga, visto desde el punto de vista del yoga. Pero hay otros capítulos como pranayama, que se ocupa de los ejercicios de respiración en el yoga. Están las asanas, las posturas de yoga o asanas, que es el ejercicio yógico, el ejercicio físico del yoga. Y hay otras técnicas como el foco o la abstracción de los sentidos. Y por último está la trascendencia, pero la meditación es una rama más. Y digamos que hay como esos dos aspectos. Está el yoga como tal, que incluye a la meditación, pero la meditación también, como se dice popularmente, se separa sola. Y hay investigación en meditación mindfulness y otras meditaciones, en meditación vipassana y en otro
tipo de meditaciones y sus aplicaciones a la salud. Y en esto sí debemos decir y reconocer que la meditación mindfulness y digamos su moneda de cambio, que es el MBSR, la reducción de estrés basada en mindfulness, ese curso de 8 semanas del cual Ana Lucía pues puede hablar con mucha propiedad. Ese curso es digamos, de los elementos que más ha sido investigado, y en un MBSR tú te encuentras posturas de yoga y respiración y relajación, y por último pues ya la técnica de meditación propiamente dicha. Gracias, Mauricio. Una pregunta que nos hacen, Ana Lucía, un poco para ir entrando también como en la reflexión en materia sobre este punto. Tú señalabas que en este caso está la importancia de tener en cuenta estar en el presente, tener plena conciencia, con intención, con generosidad y con compasión. Tú tal vez nos podrías indicar, bueno, nos preguntan si esos serían todos los que había señalado, pero tal vez en un ejemplo visualizar un poco esto que significa el ejercicio del mindfulness en un escenario como cotidiano. Tú mencionabas el de estar lavando los platos o tal vez otro escenario muy común y corriente en el que tal vez nos podamos ubicar sobre cómo podemos llegar a imaginarnos que eso es viable y es posible. Sí, yo hablo de los escenarios en los que más voy en piloto automático, que me permiten como vivirlos, como mostrarlos muy, muy claramente. Entonces, esta habilidad, por ejemplo, cuando yo voy en un bus por las mañanas o cuando iba, ya no, cuando iba en el bus para la universidad todas las mañanas, me ponían en piloto automático. Piloto automático estaba pensando en el desayuno que estaba frío, en la pelea que tuve con mi hija en la rutina de la mañana, en la clase que voy a dar, en la reunión que tengo que preparar, en lo que me hizo falta. En todos los lugares menos voy en este bus, siento frío, está rápido. Eso es estar atento al momento presente y es estar atento a lo que me pasa en el cuerpo, a lo que me pasa a nivel cognitivo de mis pensamientos, a nivel emocional o de mis sentimientos, a nivel de lo que pasa en mi entorno en este momento dado, que además esas cosas son lo que pasa con los otros y que son minuto y microminuto cambiantes todo el tiempo, ¿sí? Y que no son ni adelante ni atrás, son aquí y son segundo a segundo lo que me pasa. Es el estar atento al momento presente. El otro elemento es con la intención de estar allí, con que tiene sentido estar presente ahí, así sea en el transporte del bus en una ciudad complicada como Bogotá. El otro, que es los otros dos son los que más interesantes me parecen y más interesantes para el proceso de bienestar y salud mental. Y es no solo estar presente en el momento de ahora con intención, sino sin juzgamiento, que eso es dificilísimo. Yo creo que nos damos cuenta de que estamos juzgando. Sin juzgamiento quiere decir: estoy tratando de estar presente en el frío de la buseta aquí y ahora, y de repente, como la mente es tan dispersa y tan activa, empiezo a pensar en la pelea con mi hija. Y entonces llega: no debería estar pensando en la pelea con mi hija. ¿O por qué peleo con mi hija? Es que soy muy mala mamá, es que ¿quién me manda a trabajar tanto? Es que, bueno, los videos pueden llegar muy lejos, pero desde el primero ahí hay un juicio. Y de alguna forma el mindfulness conecta con esto que está pasando real aquí y ahora. Entonces es por lo menos poder ir, reconocer que hago ese juicio y regresar. Y eso para el bienestar y para la salud mental, tal vez más adelante empezamos a ver cómo eso tiene un efecto, poder tener esta habilidad y esta práctica en la vida cotidiana, en el bus, en el almuerzo, en el lavado de platos. Y a mí me gusta mucho lo que añaden algunos psicólogos que recogen también, digamos, la meditación mindfulness, y haga esto con amabilidad, porque es que usted está haciendo esos juicios de ser mamá y el regaño y el etcétera, etcétera, etcétera. Devuélvase, y también devuélvase con amabilidad por usted misma, porque está produciendo esos pensamientos, y está bien que produzca esos pensamientos y está bien que no siempre esté en el presente.
como con cierta, como con cierta amabilidad, como con cierta generosidad. Unos van hasta la compasión. En mis discusiones con los que estamos empezando dicen, uy, la compasión de una es un montón. Empecemos por algo chiquitico que es la amabilidad y eso me ha gustado. Gracias, Ana Lucía. Mauricio, de alguna manera yo pienso constantemente en algo que es como una imagen como popular también del saber popular, por ejemplo, de la práctica del yoga o de prácticas de conciencia plena, que están muy asociadas como a la idea de poner la mente en blanco, ¿no? Como que popularmente se dice como se trata es como de desentenderse de todo lo que está alrededor. Ana Lucía nos cuenta un poco que es un ejercicio tal vez que va en otra vía y es de tener una conciencia plena, si se quiere, también de lo que está pasando allí sin juzgamiento. Podríamos entender que tal vez esa idea popular como de poner la mente en blanco, de no pensar en nada, a veces uno buscando encontrar un punto de relajación o de disminución del estrés cotidiano, dice, bueno, voy a intentar no pensar en nada, necesito desconectarme de todo y poner mi mente en un estado en el que no tenga ninguna interacción. Eh, ¿Crees que en realidad esa idea de la mente en blanco es posible? ¿Y cómo acontece ese ejercicio de autorreflexividad, de vida examinada un poco en la práctica también del yoga? Tienes apagado tu micrófono. Perdón. Sí, Juan Pablo, yo creo que el mito de la mente en blanco termina por espantar a muchas personas de la meditación. Y con razón, porque pues yo personalmente creo que no, y no es mi opinión, sino que es imposible poner la mente en blanco. Y la meditación, pues yo creo que como ya lo anunció Ana Lucía, es cualquier cosa menos poner la mente en blanco. Me atrevería a decir que es todo lo contrario. En primer lugar, es un ejercicio de atención. O sea, involucramos esa nuestra atención y en el momento que llamamos a nuestra atención, ya no, nuestra mente no está en blanco. Y lo otro es que tiene que ver con nuestra experiencia también. Es una manera de vivir nuestra experiencia, como también lo describió Ana Lucía, en el momento presente, intencionalmente, sin juzgar en lo posible, que es como lo más difícil que tiene esto, y con cierta bondad, por lo menos, si es que no nos vamos a ir hasta la compasión, porque eso son palabras mayores. Entonces, sí creo que para empezar, es buena idea tener en cuenta que no nos vamos a encontrar con la mente en blanco y que no se trata de pelear contra eso. Mucha gente, a Ana Lucía le pasará lo mismo con sus alumnos, le dicen a uno, no, es que yo, en primer lugar, yo no quiero hacer eso porque yo no puedo poner la mente en blanco. O a veces ya arrancaron y dicen, es que yo no puedo poner la mente en blanco. De eso no se trata. Y tal vez cuando la persona supera ese primer concepto, como que da el primer paso. Lo otro que mencionaba sobre la respiración, pues cuando uno mira los capítulos del yoga, las ramas del yoga, hay una entera que es los ejercicios de respiración, pranayama. La investigación médica y la investigación en fisiología cada día demuestra más que respirar y cambiar o el solo hecho de hacer consciente la respiración, por ejemplo, en segundos, cambia la modulación o la manera como la señal oscilatoria de ciertas estructuras cerebrales cambia inmediatamente, sobre todo de algunas que están relacionadas con la regulación emocional y con
con el estrés y con la impulsividad. Entonces, respirar es como, dicen algunos fisiólogos, ocurren muchas cosas con la respiración por encima del tallo cerebral, porque casi todos decimos, no, en el tallo cerebral está el control automático de la respiración, y creemos que ese es el gran control de la respiración, hemos creído durante mucho tiempo, pero hay cosas que de ahí para arriba, o sea, en el encéfalo, cambian con la respiración y modulan la respiración y a la vez son modulados por la respiración. Sin embargo, en el proceso meditativo, la respiración es como una especie de muleta, de bastón, para poder jugar con la atención y al principio es muy útil para poderla poner en algo. Entonces yo pongo mi atención en la respiración y tarde o temprano mi mente, que es tan activa, me sacará de la respiración y el juego inicial es como darme cuenta, ya no estoy en la respiración, debo volver a ella. Pero al principio ahí entra, por ejemplo, el juzgamiento y entonces, qué malo soy un tronco para esto, no puedo hacerlo bien, siempre la mente me saca y eso es, la mente siempre me va a sacar al principio y siempre me va a sacar. Y ese es como el primer entrenamiento. Ya después vienen cosas un poquito más elaboradas como mirar nuestros propios pensamientos. Entonces, ya me fui con un pensamiento, entonces miro mi pensamiento y creo que Ana Lucía también nos puede ilustrar mejor sobre ese pedazo. Pero en el proceso, por ejemplo, del yoga, todo va al tiempo y eso es lo que realmente me parece fascinante porque hay ciertos sistemas de yoga que dividen los capítulos, pero hay otros donde todo va junto y al tiempo y eso puede ser muy, muy interesante. Gracias, Mauricio. Quisiera un poco volver a este punto en el que conversábamos, en el que les preguntaba un poco por la circulación popular, si se quiere, de estos conocimientos, ¿no? Que sin duda puede tener una gran utilidad, pero también tiene, si se quiere, una contraprestación. De alguna manera asistimos a una popularización en el sentido más de la masificación del uso de técnicas asociadas o al mindfulness o a la respiración o a la meditación, incluso al mismo yoga, de una masificación, si se quiere, también de prácticas de yoga en el gimnasio, 15 minutos de yoga al inicio, 30 minutos. Hoy día, en el marco también del confinamiento, también se vuelve muy popular buscar en YouTube, si se quiere, estos accesos. ¿Qué ventajas y qué tal vez desventajas plantea también esa masificación, si se quiere, de este tipo de conocimiento cuando de alguna manera sale de la técnica basada en evidencia científica y se populariza tal vez como un conocimiento específico, o cuando también ciertas prácticas y conocimientos de otras culturas también empiezan a circular masivamente como prácticas de consumo de la cultura occidental? No sé si Ana Lucía quieres comenzar. Sí, pues digamos que yo voy a empezar por las ventajas, tal vez. Y las ventajas siento, pues de alguna manera, voy a decirlo así de crudo, es como, volviendo al lado de Mauricio, y lo digo mucho a mis pacientes, y es por lo menos aprender a respirar y a pausar para respirar, incluso cuando eso no es mindfulness y no es la práctica basada en evidencia, o no es el yoga que enseña Mauricio basado en un conocimiento muy específico. Ya yo creo que hay una ganancia. Si por lo menos estamos más de nosotros accediendo a apps, a programas, a YouTube, que nos invitan a pausar y respirar. A veces mis pacientes dicen, aprendí a respirar y les digo, llevas el 50% de lo que necesitas hacer en terapia. Y entonces yo como que veo una ventaja en que eso esté pasando y me encanta, yo no los conozco muy bien, pero me encanta saber que hay aplicaciones muy al alcance de la mano de muchísimas personas
que este no es un conocimiento de tienes que ir a hacer el curso con Ana Lucía, tienes que ir a hacer el curso con Mauricio, y entonces hay un cierto conocimiento que sí está llegando a mucha más gente, por lo menos de parar y respirar. Cuando ya entro, digamos, cuando hablo con mis estudiantes, psicólogos, a profesionales de la salud mental en general, pues sí hay una preocupación de que muchos de ellos dicen estoy haciendo mindfulness y mindfulness es cualquier cosa. Mindfulness es cualquier cosa y es para cualquier objetivo. Y entonces ahí sí creo que como cualquier estrategia, los profesionales sí tenemos una responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de usar esa herramienta que sabemos que está basada en evidencia, que cumple unos propósitos específicos y de usarla bien. Entonces ahí, a mí, por ejemplo, con los psicólogos, cosas. Uno, eso, pensar que el mindfulness es para la relajación o simplemente para la respiración. Y pues no, entonces les digo, es para fomentar la atención en el presente sin juzgamiento, con amabilidad, y entonces ese entrenamiento tiene unas características específicas, con unos enfoques específicos, con unas metas terapéuticas particulares. Entonces ahí hay una cosa que me preocupa, y también como psicólogos hay otra cosa que incluso pasa más que la primera, y es todo esto muy centrada en la atención, la atención, la atención, y como saltándose el sin juzgamiento y con amabilidad. Y eso sí, en la literatura, digamos en investigación, sí se ha mostrado que puede tener un efecto colateral negativo, porque es atiendo, 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 y casi que puedo volverme más rumiador y más obsesivo si no tiene estas características de que estoy tratando de soltar el juzgamiento, tratando de hacerlo con amabilidad. Entonces, como que creo que tienen pros y contras es esta popularización, y que en todos lados hay mindfulness, todos lados, todos sabemos, todos hacemos. Sí, y de alguna manera también está como la contracara entre la, digamos, la circulación social de un conocimiento, de una práctica, lo cual es sin duda valorable, pero el otro también es la apropiación a veces mercantil o descuidada de la práctica, ¿no? Pues mercantilizar la práctica como un bien de consumo, y entonces se puede acceder rápidamente. Uno puede ver en una rápida búsqueda en YouTube de mindfulness para empresas, talleres de coach organizacional que se realizan muy rápido, que están orientadas a prevenir el agotamiento emocional, la tensión y el estrés entre los integrantes, por ejemplo, de un equipo o de una oficina. Pero parte de lo que tiene también como correlato de eso es que se pierde un poco como esto que tú señalas, y te entiendo bien, que son los otros elementos que acompañan al mindfulness, y atendemos tal vez como al evento estresor o a la situación estresante del momento simplemente, y que sin duda lo logra, porque me imagino que en sí mismo respirar ya de por sí es bueno, ¿no? Sí, a mí hay una cosa, pues debe tener que ver con mis valores personales y profesionales, pero dentro de eso que mencionas, y de hecho trato de no presentar esa evidencia porque me parece problemático, el mindfulness, una de las cosas es que entrena muy bien la atención y el foco y la productividad. Y yo creo que hay un riesgo, por ejemplo, en términos de las organizaciones, y yo creo que se venden algunas veces así, y también algunas veces la gente se quiere entrenar así. Hay cosas como que hay estudios, y esto me lo enseñaron cuando le hice el MBSR, me lo enseñaron, me dijeron el dato y me dijeron nunca lo vayas a hacer. Pero tiene como algunos riesgos, porque es que es un entrenamiento de la mente muy potente. Pero me decían, si tú puedes hacer 2 horas de meditación mindfulness, no, 2 no, como 1 hora de meditación mindfulness bien hecha, eso es equivalente como a 4 horas de sueño. Y Mauricio de pronto con ese estudio nos puede decir. Y eso para un estudiante doctoral que tiene todas las horas de trabajo, que fue cuando yo hice mi primer entrenamiento, era como, wow, ya, descubrí la cura a todos mis problemas. Pero claramente eso va como en contra de todos los principios, primero de bienestar, de salud mental y de todas las tradiciones que hay detrás del desarrollo de estas prácticas mentales, pero fácilmente en algunos contextos se presta para cómo nos hacemos más productivos, cómo nos ahorramos horas de sueño,
como va en contra de mis valores, pero también yo creo que en los valores de nuestra profesión como psicólogos, pero lo vemos, también lo vemos. Gracias, Ana Lucía. Mauricio, ¿y cómo ocurre también esto con el yoga? Pero también hay una suerte de circulación social masiva que me imagino que tiene sus ventajas, pero también detrás de esto uno lo ve todo el tiempo con los buenos profes o las buenas profes de yoga que le dicen como, ojo con esto, que esto no es, esto tampoco es cualquier técnica y acá usted perfectamente en un video de YouTube se puede lesionar, ¿no? ¿Cómo pasa esto también con el yoga? Está apagado tu micrófono. Esto digamos, digamos, equiparable en el yoga, lo que menciona Ana Lucía. No conozco el estudio, entre otras cosas, del sueño y el mindfulness. Pero para empezar también con lo bueno, el yoga es un ejercicio bastante interesante, un ejercicio físico bastante interesante, desde el punto de vista, digamos, meramente de las ciencias del ejercicio. Las asanas de yoga que se pueden practicar y encadenar de diferentes maneras son un ejercicio muy interesante desde el punto de vista del entrenamiento de la flexibilidad y de la fuerza, que son dos de los componentes de los componentes básicos del acondicionamiento físico a cualquier edad. Entonces, desde el punto de vista del combate que los médicos y en mi especialidad sobre todo libramos contra la inactividad física o contra el sedentarismo, que sabemos que es causa o es factor, digamos, de riesgo de tantas enfermedades. En ese sentido, pues el yoga y los ejercicios de yoga resultan muy interesantes. Hay ciertos sistemas de yoga muy intensos y muy rápidos en los encadenamientos, los llamados sistemas vinyasa, que incluso alcanzan a alcanzar una intensidad similar a una actividad aeróbica de baja intensidad o incluso moderada intensidad, y sería como un tercer factor que se puede sacar como beneficio de ejercicio físico en el yoga. Entonces, del yoga, sí. Entonces, si la gente está practicando yoga por ejercicio físico, pues yo no puedo condenar eso, digamos. Así los expertos de yoga y los tradicionalistas del yoga digan que eso está mal, que eso desvirtúa el yoga, pero pues si una persona por hacer yoga, por ir al estudio de yoga, sale de ser inactivo a un poquito activo, pues para mí es una ventaja y es un entrenamiento bastante interesante. Obviamente tiene riesgos, ¿sí? Como ocurre con muchas de las técnicas alternativas que porque son naturales no tienen riesgo, todas tienen riesgo. Las plantas medicinales pueden tener mucho riesgo y una técnica como el yoga puede tener mucho riesgo, y hablemos solo de lesiones, ¿sí? Y para no hablar de otras cosas como que están estudiadas, yo no sé, Ana Lucía, ahí si tú conoces el estudio de cómo los profesores de yoga o los practicantes de yoga tienden a fortalecer el ego, ¿sí? Cuando hay un estudio que muestra cómo estas personas terminan haciendo todo lo contrario, ¿no? Porque finalmente todas las prácticas meditativas, finalmente, voy a ser un poquito atrevido ahí, pero se meten con el ego. Finalmente se enfrentan al ego y lo confrontan duramente. Y resulta que los profesores de yoga, ya hay un estudio, creo que es holandés, que demuestra que muchos practicantes de yoga refuerzan significativamente su ego. Y pues yo lo veo, ¿no? Los que hacemos yoga somos superiores. Los que son vegetarianos son de otro nivel, y si son veganos, más aún. Entonces, eso ocurre y está estudiado, está reportado. Entonces, pues ahí
es algo que está muy en la persona, en el practicante y en el profesor. Las tradiciones de yoga dicen que hay que tener un gurú para que lo guíe a uno a través del camino del yoga. Sí, tal vez es interesante tener un maestro de yoga, un profesor de yoga, pero en mi opinión personal no es obligatorio. Sí, hay que tener a alguien que sí le enseña a uno la técnica, alguien que sea consciente, que si tú eres una mujer que tiene más de 65 años y te dio por hacer yoga y fuiste al estudio de yoga, y que si tú eres su instructor o su instructora tienes que tener cuidado con su condición ósea y no ir a causar una catástrofe en un hueso osteoporótico por estarle diciendo dale, dale, voltea, 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 gira, 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 que tú puedes. Entonces, es como decía un profesor de yoga famoso, Iyengar, decía, el yoga es potente medicina, y como todas las potentes medicinas, añadiría yo, tiene efectos colaterales o efectos adversos que deben ser tenidos en cuenta. Entonces el profesor, pues sí es importante, pueda que no sea obligatorio, pero sí es importante. Y entonces sí, muchos beneficios y también pues potenciales riesgos. Ana Lucía, y ustedes han debido oír, yo vi tal vez una revista alguna vez, en una revista norteamericana, que hablaban de Mindfulness, ¿no? Como si fuera McDonald's del mindfulness, de lo comercial que se ha vuelto. Entonces sí, ya después ya son cosas, asuntos de valores. Entonces sí, tu empresa quiere que todo el mundo haga mindfulness para que sea más productivo. Pues ahí ya son cuestiones éticas que se vuelven más complicadas. Sí, eso del Mindfulness creó toda una conversación y controversia. A mí me gusta la postura de, él no es psicólogo, es estudioso del budismo, pero es muy esta postura más ética de la práctica de mindfulness, que se llama Stephen Batchelor, y propone un poco como, pues también hay beneficios en democratizar y en llegar a muchos lugares con la práctica de mindfulness, pero eso ha sido una discusión grande sobre el mindfulness. Sí. Gracias a los dos, y creo que también nos pone en contexto de la importancia que tiene también reconocer como el sustento pues, que hace a la práctica. Pero quisiera entonces volver un poco sobre los beneficios, ¿no? Sobre cuál es la utilidad, por ejemplo, que tiene el mindfulness, la meditación, el yoga en la promoción de la salud mental, de la salud física. ¿Cuál es la utilidad que puede llegar a tener ya en lo concreto, y qué podemos o qué nos permite saber un poco la evidencia científica sobre cuál es su utilidad, y por qué también de alguna manera esto nos debe proponer una reflexión interesante sobre la incorporación de prácticas relacionadas con la meditación en nuestra vida cotidiana? Si quieres, Ana Lucía, comenzar. Sí, pues les hablo un poco de la evidencia en bienestar y salud mental. Una de las cosas que yo digo es, el mindfulness ha tenido una influencia muy, muy, muy grande en la psicología clínica y en la psicología en general en los últimos 20 años. Pero también digamos que no es la panacea. Tampoco es que el mindfulness por sí mismo va a resolver todas las dificultades de bienestar o todos los problemas de salud mental. Eso me parece que es clave. Y se ha construido una evidencia, me parece, robusta en unos procesos en particular. Digamos que hay metaanálisis que están mostrando que se puede reducir la rumiación practicando 10 días, meditadores nuevos que llevan 10 días practicando meditación de mindfulness, reducen sus niveles de rumiación. La rumiación está muy asociada a procesos de ansiedad y de depresión, entonces es clave y es uno de los procesos en los que trabajamos mucho los psicólogos clínicos.
La reducción del estrés, pues que es antiquísima y es la evidencia más robusta que hay, que la hicieron primero los médicos, incluso que los psicólogos, empezando por John Kabat-Zinn, y ya hay metaanálisis desde hace mucho tiempo que nos están mostrando que reduce significativamente el estrés y el malestar moderado. El MBSR reduce el malestar moderado en las personas, les da mayor bienestar, tranquilidad, etc. La reactividad emocional también disminuye cuando se compara con grupos controles y aumenta la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es la posibilidad de evaluar diferentes situaciones de maneras diversas, de cambiar formas de pensar, que también es una de las cosas que trabajamos transversalmente en procesos de bienestar, de ansiedad, de depresión, de otro tipo de dificultades en salud mental. Entonces digamos que existe esa evidencia y mucha otra que es más novedosa, más preliminar. También, digamos, en psicología hay una evidencia grandota ya de modelos completos. Por ejemplo, uno de los que más tiene evidencia es el modelo de la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Y es muy específico su evidencia, pero ya es como muy robusta. Una vez usted haya terminado el tratamiento normal, lo que muestra la terapia cognitiva basada en mindfulness es una terapia de, ¿cómo lo llamamos?, de continuación o de seguimiento. Es más una terapia para prevenir recaídas. Y eso ya está mostrado, que este proceso muy basado en el MBSR, después de haber hecho una terapia completa, sea la que sea, hace que las personas con depresiones muy severas, muy resistentes al tratamiento, tengan menos recaídas a lo largo del tiempo. Y la otra que ha estado teniendo mucho soporte son los modelos de ACT, de terapia de aceptación y compromiso, que es muy basada en mindfulness y muy basada en valores y tiene una efectividad moderada para muchos trastornos de salud mental, incluida la depresión, incluida la ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos. Y el DBT, que es otra terapia que es para trastornos mucho más severos, límites, trastornos de personalidad, pero todo su trasfondo también está pensado en una forma zen de pensar los procesos, en un entrenamiento en mindfulness, más otros elementos pues que ya son mucho más tradicionales dentro de la psicología académica. Entonces digamos que se acumula mucha evidencia por un lado en procesos psicológicos que favorecen el bienestar y reducen problemas de salud mental, y por otro lado modelos totalmente influenciados por mindfulness que conjuntamente con técnicas más tradicionales de psicología clínica pues están teniendo también una investigación y unos resultados digamos robustos en diferentes tipos de procesos. Entonces ahí sí hay un montón de investigación, digamos, ya son millones y millones y millones el efecto que esto está teniendo en la psicología clínica. Algunos dicen que es una revolución de la psicología clínica, la tercera o la cuarta, según uno lleve las cuentas, y es cómo ha influido el mindfulness en un montón de modelos y formas de hacer psicoterapia. Gracias, Ana Lucía. Mauricio, también podemos hablar incluso de bienestar a nivel físico. Y tú, por ejemplo, en el ámbito de medicina del deporte también soportas un poco también tu trabajo con evidencia que muestra que también la relevancia que tiene incluso para malestares que podemos llamar de orden físico, si es que podemos separarlos y escindirlos plenamente de lo psicológico. Sí, correcto, Juan Pablo. Pues yo retomaría como las áreas donde más se estudian estas técnicas, que son las mente-cuerpo, donde están, digamos, mindfulness, meditación, yoga, pilates, y como lo decía Ana Lucía, en dolor crónico hay como un gran capítulo y un gran capítulo de evidencia publicada. El otro tema es el de salud mental, donde también
brilla la meditación y el mindfulness en salud mental, y es tal vez de lo más tradicional que hay, es estrés, y cómo el estrés se relaciona con síntomas de ansiedad y depresión, y cómo el uno alimenta al otro, y digamos esa especie de círculo vicioso que hay ahí con el estrés, la ansiedad y la depresión. Y el otro, que es, a veces me parece que es menos conocido, que es el de los hábitos saludables. Quisiera señalar uno muy interesante para retomar el tema de la meditación, y es meditación en prevención de riesgo cardiovascular. A mí me sorprendió en 2017, perdón, una publicación, no es una, sí, es una publicación, es lo que llaman un statement de la Asociación Norteamericana del Corazón, que es lo que en Colombia le decimos AHA, American Heart Association, que es pues una de esas entidades faro en la medicina, y lo que dice la AHA en materia de salud cardiovascular pues es a tener en cuenta. Y ellos hicieron pues, establecieron una posición sobre la importancia de las técnicas meditativas y de la meditación para la prevención del riesgo cardiovascular. Eh, eh, Pasa por el estrés, obviamente, pero lo promocionan como algo que es relativamente pues, barato, y que si se puede aprender bien, pues es de mucha utilidad en la prevención del riesgo cardiovascular. Y quien dice riesgo cardiovascular y prevención inmediatamente está en la terapéutica también, porque si uno en la rehabilitación cardíaca aprende a meditar y aprende de pronto a hacer los ejercicios de yoga y aprende a respirar, pues probablemente se lleve un elemento más que el simple, pues que no es tan simple tampoco, pero que el ejercicio solo. Entonces, en riesgo cardiovascular, a mí personalmente me sorprendió mucho esa posición de una entidad que aparentemente está tan alejada de estas técnicas, y pues reconoce que falta evidencia, pero se basa en la gran evidencia que ha mencionado Ana Lucía de tanto tiempo. Se remite a ella y dice que falta en el área cardiovascular, pero ya empiezan a salir publicaciones de yoga, por ejemplo, en rehabilitación cardíaca o en insuficiencia cardíaca, que es una entidad pues bastante grave. Yoga y meditación están en cáncer también, y tal vez es el área de cáncer una de las que más vuelo le ha dado a estas técnicas. En cáncer está la fatiga crónica, por ejemplo. La fatiga crónica es un asunto complicado en cáncer, porque contamina la vida de la persona que está enferma, y muy angustiada, triste, deprimida y enredada con su propia enfermedad y con el tratamiento mismo, pero se prolonga la fatiga crónica hasta que la persona supera la enfermedad. Si algo queda de huella de cáncer en el sobreviviente de cáncer, es la fatiga crónica, que es, uno dice, no, la fatiga crónica no es estar cansadito, sino es realmente algo que daña la calidad de vida. Entonces, ahí, por ejemplo, el yoga ha mostrado una evidencia un poco más robusta que la meditación. Aparentemente pasa por el sueño, porque modula el sueño y cambia el sueño. El mediador en esos estudios de mediación es el sueño. Y el yoga termina impactando el sueño, y al mejorar el sueño, que es, y no, el sueño además es complejo y tiene varios dominios, el yoga le pega a dormir de día, que es ese componente del sueño que está muy relacionado con la fatiga crónica. Y eso ha sido muy interesante, porque los estudios también, y eso es un paréntesis que hago, en yoga buscan el efecto relajante del yoga. ¿Dónde está la respuesta de relajación que produce el yoga cuando uno lo mira desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, que es nuestro sistema complejo que nos mantiene en un balance muy
muy elaborado, digamos, de lo más elaborado que tenemos en nuestra fisiología, el balance entre estar en fuga y ataque y en relajación, podríamos decir. El yoga, casi que le hemos otorgado un efecto relajante porque estimula esa parte del sistema nervioso autónomo, supuestamente que es el parasimpático que relaja. Pero ningún estudio realmente ha concluido contundentemente que eso ocurre. Y cuando uno ve esos estudios de sueño, y si algo que le quita a uno los sueños diurnos, pues no puede ser tan relajante. Si fuera tan relajante el yoga, pues dormiría uno más. Entonces esto ha como movido el piso de la investigación, porque pareciera que el yoga no solamente está del lado de nuestro sistema parasimpático, sino que también está desde el lado simpático, desde la fuga y el ataque. Entonces hace que nuestro sistema autonómico, que controla todas nuestras variables autonómicas que no necesitan la conciencia, como respirar, como enviar sangre a los tejidos, como aumentar la frecuencia cardíaca, todo lo que se lleva a cabo sin vínculo con la conciencia, pues el yoga parece que refuerza ese sistema. Entonces eso también ha sido muy interesante. En dolor lumbar, por ejemplo, uno pues no es sino ver muchas técnicas de rehabilitación que tienen ejercicios muy similares a los del yoga. Entonces en el tratamiento del dolor lumbar, los ejercicios de yoga pueden ser una opción bastante interesante y equiparable a ciertas técnicas de rehabilitación o de ejercicio terapéutico o muy similares a pilates. Es una buena técnica para rehabilitar el dolor lumbar crónico, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes que hay. Entonces ahí también tiene gran interés práctico el yoga. Y como mencionabas, en el deporte de alto rendimiento y en el deporte en general y en el acondicionamiento físico, uno ve que hoy en día en las técnicas de acondicionamiento físico presentan, por ejemplo, los ejercicios hipopresivos para fortalecimiento del core, del centro. Esa es como una novedad en los sistemas de acondicionamiento y eso es puro yoga. Ahora en la época post-COVID, todo lo que tiene que ver con reforzamiento del core, o sea, de la zona abdominopélvica en deporte de alto rendimiento y prevención de lesiones en la retorno al terreno, se ha hecho mucho énfasis en fortalecer esa zona del cuerpo y eso el yoga es una excelente opción para esto. Y uno ve equipos muy competitivos como Alemania en el Mundial de Fútbol de 2014 en Brasil. Llevó una experiencia muy interesante de 8 años de yoga en el equipo. No solamente para reducción de estrés, en la parte meditativa, sino también en el estiramiento, digamos en la preparación física. En riesgo de caída, por último, del adulto mayor, son clásicas las posturas de guerrero, por ejemplo, del guerrero de yogas, es clásica de rehabilitación para fortalecimiento y flexibilidad de la musculatura del iliosoas, que es un gran músculo que va desde la columna hasta el fémur y tiene otro componente en la pelvis, que es capital para por lo menos no caer o amortiguar un poco la caída del adulto mayor y de todas las personas en general. Ahí también hay gran interés del yoga. Entonces, en osteoporosis también. En fin, hay muchas aplicaciones y en todas hay evidencia que empieza a mostrarse y creo que es un proceso muy interesante y de todas maneras hay que decir que la meditación sola, vista como meditación, pues ya sea en forma de mindfulness o con la palabra clave meditación, pues yo diría que tiene una evidencia mucho más robusta. Gracias, Mauricio. Quisiera cerrar con una última pregunta para luego retomar las preguntas que ya nos han hecho en el chat aquí en Zoom, pero también nos han hecho un par en Facebook. Las pueden ir haciendo también por el chat. Y que tiene que ver con la implementación de prácticas relacionadas con el mindfulness o con el yoga o con la meditación
en la vida cotidiana, ¿no? Tal vez uno se imagina que solo si me entreno, evidentemente el entrenamiento pues me puede ayudar un montón, y si tengo alguien que me acompañe en este proceso y le dedico unas buenas horas, pues lograré un mejor resultado. Pero en la vida cotidiana hay cosas que yo podría hacer, por ejemplo, Ana Lucía, para incorporar este ejercicio de meditación consciente, este ejercicio como de examinación, respiración sin necesidad, bueno, no sé si es necesidad, pero al margen de que no necesariamente pase por un entrenamiento, hay cosas que yo puedo implementar, por ejemplo, en mi vida cotidiana. Yo Perdona, creo que incluso, perdón, un punto más también, y cómo puedo implementarlas también a veces con otros, ¿no? Porque a veces yo pienso que tal vez lo necesito yo, pero también quisiera como implementarlo con las otras personas con las que convivo, con otras personas significativas que están en mi entorno, y también si puedo hacer algo para implementar pequeñas cosas tal vez en la vida cotidiana. sí. Tal vez creo que tiene como dos partes esta pregunta. Una es como, ¿qué puedo hacer yo, participante que está escuchando aquí esta charla? Como, ¿por dónde puedo empezar sin tener que irme a la formación concreta sobre esto o el acompañamiento concreto sobre esto? Y yo creo que básicamente es escoger espacios o actividades o momentos del día, lavar platos, bañarse, el rato que estoy en la comida con mi esposo y con mi hija, por lo menos para empezar a estar más atento en el momento presente. Digamos que eso es como un pedacito que uno puede empezar a hacer. Y es estar más atento al presente. Hoy en día, además, con todas las pantallas que tenemos y ahora incluso en el aislamiento, que es mucho más y hay menos límites, es muy fácil estar muy distraído en varios lugares a la vez, o en el pasado, el presente y el futuro, y en ninguno realmente. Entonces, sí, yo creo que para cualquiera de nosotros una práctica importante es estar donde estoy, y a veces a través de los sentidos es más fácil. Mirarse hacia el interior a veces necesita más acompañamiento, formación, educación, pero si uno puede empezar a estar más alerta, qué estoy viendo, qué estoy oliendo, qué estoy sintiendo, cómo está el tacto, cuáles son los sonidos, y tratar de estar más aquí y ahora. Esa yo creo que es un primer paso, y a mí me gusta mucho que creo que sí, la formación nos da unas herramientas para hacerlo sin juzgamiento, con intención, con amabilidad, y que son importantes porque esas pequeñas prácticas como muy formales, meditativas, entrenan de una manera que después nos permiten hacerlo mucho más en la vida cotidiana. Pero si yo dijera que pudieron llevarse para el cuidado de sí mismo, es estar más presente en el aquí y el ahora. Y yo creo que eso también es con los otros. Es decir, yo puedo, ahora que salgo de aquí, salir y sentarme a la mesa con el teléfono, y estar aquí con el teléfono, o aquí sin el teléfono, pensando en todo lo que pasó en el día o en todo lo que todavía tengo que hacer por la noche o mañana. O puedo decidir, y eso es una decisión, no poner el teléfono y tratar de estar ahí presente con la comida que tengo, con mis familiares, con las personas que están allí, con lo bueno, lo malo, lo neutral, estar ahí presente. Yo diría que si hay algo que podemos empezar a hacer y llevarnos, es eso. Pero las prácticas formales, los que tengan oportunidad de aproximarse, así sea por un libro, por un curso, por un buen video en internet, yo creo que sí le ayudan a uno a hacer la plana. Yo hablo mucho de la plana. Esto es la plana de la A para poder hacerlo en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces yo les digo, cuando les digo a mis pacientes, practica esto 2 veces al día, 5 minutos. Pero ¿eso qué me va a servir para curarme de la depresión? Y entonces les digo, pues, por todo les echo todo el carretazo que les he echado acá,
pero les digo en últimas, esto es la plana para poderlo hacer todos los días para estar en el presente y no estar tan preocupado por el futuro, para no estar rumiando, para no estar juzgando todo lo que pasa y todo lo que haces, para poder ser más amable contigo mismo, tus pensamientos, tus emociones, etcétera. Pero esta es una forma chiquitica de entrenarnos para hacerlo todo el tiempo en todos los lugares y como en la vida hacerlo más real. Eso diría yo. Gracias, Ana Lucía. Mauricio, no sé si nos podrías comentar también un poco cómo percibes la posibilidad también como de aplicación en escenarios de la vida cotidiana. Sí, yo creo que si uno habla de yoga, tiende a necesitar, por decir algo, más obligatoriamente esa práctica formal, por decir algo. Y pues porque las posturas hay que aprenderlas a hacer y yo preferiría aprenderlas a hacer con alguien al lado, cosa que es difícil ahora, o con un muy buen video de alguien muy calificado en YouTube. Porque como ya dijimos antes, pues tiene ciertos riesgos. Si uno mira dónde está el yoga en las 8 raíces del yoga y quiere mirarlo desde una manera progresiva, como primero las posturas, después de la respiración, después el retiro de los sentidos, después el foco y después la meditación de una manera progresiva, que no necesariamente es la única manera de ver el yoga, pues uno diría que las anteriores, o sea, respiración, asanas, posturas, foco y concentración, todo conduce a la meditación. Entonces, uno bien podría cultivar ese terreno de meditación como lo describe Ana Lucía, teniendo conciencia en el momento presente, de pronto entendiendo que la respiración puede ayudar en ciertas circunstancias, pero si uno quiere quedarse ahí, pues sí, tiende a fragmentar y digamos que cuando decía al principio que a mí no me molestaba que las personas hicieran yoga por hacer las posturas, pues esas personas no hacen yoga finalmente, hacen posturas de yoga y son buenos para hacer posturas de yoga, pero creo que se necesita el camino hasta la meditación para poder decir que uno hace yoga y sobre todo no inflar el ego, que hay problemas. Pero yo creo que la parte de la autoconciencia y de la introspección y del examen propio de la vida misma con el modelo de la meditación es muy interesante. O sea, yendo al momento presente, yendo al no juzgar, yendo a la intencionalidad de hacerlo con intención. Creo que eso, y sobre todo en épocas de COVID, contrarresta y de pandemia contrarresta el otro contagio, que es el contagio del miedo. Porque ese contagio del miedo diría casi tan grave como el contagio de la enfermedad misma, porque en un ambiente cerrado de confinamiento, el miedo lo sobrepasa como nos sobrepasa a todos en cierto momento, y no tener recursos para combatir el miedo, pues agrava la situación. Entonces uno pueda que no solamente sea cuestión de contrarrestar el contagio y lavarse las manos y guardar el distanciamiento y cubrirse. Probablemente también haya que mejorar la manera como nos enfrentamos a ese estrés adicional que no teníamos antes y que potencialmente puede deteriorar severamente nuestras relaciones con nuestros seres más queridos o con las personas con las que estamos compartiendo la vida cotidiana. Entonces creo que el enfoque meditativo de entrada, llámese meditación o llámese yoga, es como el sumum del asunto.
Gracias, Mauricio. Gracias, Ana Lucía. Quisiera tal vez darle paso a escuchar por las preguntas que hemos recibido hasta ahora en los dos lugares. Si quieres, Angélica, las compartimos y las transmitimos. Hola, claro que sí. Pues hay 3 preguntas principales. La primera que quisiera hacer es cómo vivir en el aquí y en el ahora cuando estamos enfrentados a situaciones muy pesadas y la gente quiere escapar, la mente quiere escapar justamente de vivir en ese aquí y ahora. Esa es como una de las que me han parecido más interesantes. También nos preguntan desde la visión psicológica, ¿por qué la mente pareciera querer permanecer en ese autojuzgamiento desde un punto de vista psíquico o psicológico? Y que ni siquiera la respiración en muchas oportunidades logre ayudar a las personas a salirse de ese autojuzgamiento. Y la última que nos hacen es, Mauricio hablaba del tema de los pilates, y en cierta medida los pilates se centran un poco en fortalecer la parte corporal. ¿En qué medida también el fortalecimiento de la parte corporal a través de los pilates genera un fortalecimiento mental y psicológico? Pues de pronto empiezo con la primera. No sé exactamente a qué se esté refiriendo esa persona, pero como psicóloga clínica hay algunas circunstancias en donde las personas en su contexto no están listas para vivir el aquí y el ahora. Es decir, en DBT, por ejemplo, uno de los trastornos, uno de los modelos más importantes porque trabaja con trastornos muy severos, por ejemplo, con personas que están muy desreguladas emocionalmente y que frecuentemente experimentan ideación suicida por un tema biológico, pero también contextual. Hay un momento en donde la desregulación es tanta y la dificultad es tanta que no es útil enseñarles mindfulness. Tiene que haber, digamos que en ese momento hay ciertas otras cosas que son útiles, pero se espera, por ejemplo, cuando hay este acompañamiento terapéutico, que puedan llegar al momento en que sí puedan darse cuenta de esa situación tan difícil, tan dolorosa y vivirla y aceptarla y vivir con ella o vivir a través de ella o muchas cosas más, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero digamos, lo respondo de manera muy genérico y cada caso es muy particular, pero también creo que no siempre en la vida tenemos que vivir el aquí y el ahora. Y que también en algunas ocasiones por sobrevivencia vale la pena distraernos o escapar temporalmente. El objetivo y la meta, y creo que todos los que estamos aquí hablando de salud mental y en las áreas de la salud, es como eso es temporal. Siempre queremos ayudar y el fin último es llegar a estar aquí en la hora y a la aceptación y al trascender o vivir o manejar o gestionar, ¿cierto? No importa la perspectiva. Pero hay circunstancias en donde tal vez para sobrevivir, tal vez lo más adecuado no es el aquí y el ahora. Alguien también decía, bueno, en mis clases de mindfulness siempre me hacen una pregunta también como, ¿a qué horas hago esto? Soy una mamá con un bebé de 1 año, tengo un trabajo de tiempo completo, etcétera. Y yo les decía, no, ¿sabes qué? En tu tiempo libre no practiques mindfulness. Esto es un momento de tu vida para el poco tiempo, para atender a tu bebé, hacer las otras cosas que son importantes en tu vida y dormir cuando tengas tiempo. Entonces, como también a mí me gusta poner el mindfulness como, tampoco es la panacea y no es la solución siempre para todo lo psicológico. Ayuda muchísimo al bienestar, particularmente al bienestar cuando tenemos dificultades moderadas,
cuando hay dificultades más severas, a veces tenemos que hacer otras cosas para poder llegar allá y mantenernos bien. Esa es como una cosa que quisiera pensar o decir o sugerir. Y a esa persona que siente que es muy pesado, también decirle, está bien pedir ayuda y ojalá puedas pedir ayuda y tener respuesta. No sé si Mauricio de pronto quiere contestar algo a esa pregunta o sigo con la siguiente. Lucía, estaba pensando ¿qué más puedo decir? Yo creo que ha sido muy completa tu respuesta y desde tu experiencia como psicóloga creo que es muy completo. Entonces, adhiero completamente. Sí, porque tiendo a pensar también que estas prácticas, el mindfulness en particular, a veces es como, esto es para todo y no es para todo, ayuda mucho, pero no es para todo y no es la panacea de la vida. Necesitamos de muchas herramientas para. Frente al autojuzgamiento, de pronto, Angélica, no sé si lo que decía la persona que hacía el comentario, nuestro participante que hacía el comentario, es como la respiración no es suficiente para que no haya autojuzgamiento, ¿cierto? Sí, y yo porque diría no es suficiente, porque no es suficiente y porque la mente siempre se va como al autojuzgamiento, porque es como porque es lo que siempre está. Esa pregunta tiene mucha respuesta desde la psicología, pero la respiración sola creo que no es suficiente, o sea, simplemente respirar sin estos otros componentes reales del mindfulness, porque el autojuzgamiento creo que es otro patrón es un patrón de pensamiento. Entonces, lo que yo sí puedo hacer con respirar es no engancharme en el autojuzgamiento, no quedarme y darle cuerda y hacerlo más grande y más intenso y que se quede allí. Y tiene que ver con una técnica de la terapia de aceptación y compromiso que es la defusión cognitiva. Es reconocer que hay un pensamiento, aceptarlo y dejarlo pasar. Entonces, pero no es solo la respiración, implica hacer algo más que la respiración. Pero y si esos patrones bien, Ana Lucía, para entenderlo un poco mejor, como que de alguna manera el ejercicio de respiración, si bien no me elimina el pensamiento, el ejercicio consciente me distrae de la insistencia o persistencia del autojuzgamiento, o entendí mal. Yo no diría que me distrae. Yo creo que, a ver, el mindfulness es una habilidad o una característica o una forma de procesar la información para lo que entrenamos la mente a través de muchas cosas, entre ellas las más potentes son las prácticas meditativas con unas características particulares. Una de ellas es la meditación centrada en la respiración, ¿sí? Y en esa técnica centrada en la respiración o con el foco y el anclaje en la respiración, yo practico o empiezo a desarrollar o a fortalecer esa forma de procesión de información que implica, estoy centrada en algo y cuando vienen pensamientos o cuando la atención se va para otro lugar, puedo reconocerla, soltar y volver al foco de atención. No sé si con eso aclaro. Entonces, no es la respiración en sí misma, es este ejercicio de estar respirando, yéndome hasta aquí, aceptando, soltando, volviendo con amabilidad, y si lo que estoy haciendo es respirando como mi foco, seguir respirando. Entonces, todo este ejercicio lo que me ayuda, digamos, no a distraer, pero a reconocer y a soltar el autojuzgamiento. Entonces, de pronto con eso clarifico la pregunta que estaban haciendo. La otra pregunta, pues todos los psicólogos aquí de pronto me la ayudan a responder, porque creo que es una pregunta que muchos modelos psicológicos se han hecho. ¿Por qué
tenemos un patrón de pensamiento, una tendencia a juzgarnos, muchos, a darnos mucho palo todo el tiempo, a criticarnos todo el tiempo. Y yo voy a dar una respuesta sencilla para no, mejor dicho, pero es, uno, yo creo que social y culturalmente hay una influencia muy grande, por lo menos judeocristiana, para muchos, de la autocrítica, de la culpa. Yo pensaría que hay una influencia amplia para muchos. Y para otros, experiencias tempranas en la relación con figuras de apego, figuras de cuidado muy significativas, o experiencias traumáticas muy complejas o violentas muy complejas, refuerzan ciertas formas de que alimentan mucho ese autojuzgamiento o autocrítica, culpa, vergüenza, etc. Yo tendría esas dos, pues, dos respuestas básicas, pero esa es una respuesta, una pregunta gigante en la psicología. Gracias, Ana Lucía. Había otra pregunta que había señalado Angélica que tenía que ver con el tema del Pilates, ¿no? Sí, la Sí. técnica Pilates. ¿La tienes, Mauricio, o quieres que la repita? Si quieres repetirla, repítela. Vale. Por favor. Nos preguntaban que pues la técnica de Pilates pareciera estar más encaminada al fortalecimiento corporal, pero en qué medida también genera un fortalecimiento psíquico y mental. Bien, yo conozco la técnica Pilates porque trabajo de cerca con personas que, digamos, centran gran parte de su actividad terapéutica en Pilates y es así como me he acercado a la técnica. En primer lugar, encuentro grandes similitudes entre algunos de los ejercicios de la técnica Pilates y el yoga. No me extrañaría que Joseph Pilates, quien fue quien desarrolló la técnica después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hubiera conocido algo de yoga o mucho de yoga y hubiera incluido ejercicios de yoga en su técnica, que después, digamos, fortaleció con aparatos y resortes. Pero encuentro mucha similitud en los ejercicios propiamente dichos de trabajo del aparato locomotor entre el yoga y las asanas entre el pilates y las asanas del yoga. Segundo, a pesar de tener una respiración muy particular, el pilates, o digamos, no hay pilates sin respiración. La técnica pilates incluye una técnica respiratoria específica que puede ser vista de una manera, no diría que en contravía, pero como una técnica bastante elaborada de ejercicio respiratorio, pero siempre tiene esa combinación de ejercicio con respiración consciente. Eso es un animal raro en entrenamiento físico, tener tan claro que no es solo el movimiento, sino que debe haber una técnica respiratoria. Y eso pues está en el Pilates y en otras técnicas como el Tai Chi Chuan o el Qigong o incluso las técnicas como Alexander o Feldenkrais que tienen algún capítulo sobre la respiración. Y eso necesariamente nos catapulta a un impacto mental, sin más. Porque ya sabemos que respirar de cierta manera, nos lo dice el mindfulness, nos lo dice el yoga y nos lo dicen ciertas experiencias de laboratorio recientes, que respirar conscientemente o imponerle un ritmo a la respiración cambia la manera como modulan su señal ciertas estructuras respiratorias. Que eso sea como un abrebocas o como una fase inicial del proceso meditativo, yo diría que sí, pero definitivamente respirar conscientemente ya tiene un impacto a nivel de nuestra mente.
Y por último, el utilizar nuestro propio cuerpo como un elemento de atención, pues contribuye a ese ejercicio de la experiencia propia que conlleva, por ejemplo, la meditación o el mindfulness. Estar atentos ¿a qué? Pues a nuestro propio cuerpo también, en unos movimientos lentos, pausados, donde podemos decir, trabajar, no sé, el apoyo de nuestro pie, cómo nuestro pie está en contacto contra el piso, o nuestra mano, o cómo nuestro centro de gravedad se comporta en tal o cual postura y que tal vez ahí necesitamos reforzar o estirar, ¿sí? Entonces, en eso el yoga y la práctica de las asanas solamente con un poco de respiración son muy similares al pilates. Entonces creo que es por ahí. Y obviamente es como un proceso un poco fragmentado si estamos diciendo que en última se trata de la meditación. Había otro par de preguntas. Una es en torno a que hemos hablado de la autocompasión, pero eso también va ligado a la autovigilancia, ya no tanto al autojuzgamiento como a la rumiación también. Y más que saber las causas, nos preguntaban qué estrategias de afrontamiento se pueden dar a partir de estas prácticas frente a ese autojuzgamiento, frente a esa autovigilancia y frente a esas prácticas poco autocompasivas. Y la otra era dirigida hacia lo que planteaba Mauricio con los pacientes con fatiga crónica, y es en qué medida un paciente que se recupera pero ha pasado por este proceso de fatiga crónica puede generar prácticas de meditación sin que la meditación resulte también perjudicial en su proceso como de recuperación emocional. Si les parece, les propongo que cerremos con estas dos preguntas nuestra sesión de hoy. No sé quién quiere comenzar. Pues si quieres yo empiezo. Prácticas de autocompasión. Hoy en día hay todo un modelo terapéutico, es la terapia centrada en la autocompasión. Y hay tal vez dos autores recomendados que creo que tienen libros para la audiencia en general. Una de ellas es Kristin Neff, tiene una página en internet con muchos recursos. Ella es académica bastante reconocida de la Universidad de Houston en Texas. Y el otro es Paul Gilbert. Paul Gilbert, que es un psicólogo, un académico británico, que también tiene unos desarrollos importantes. En nuestro departamento en particular tenemos también una persona que trabaja mucho el tema, que es Yona Naismith, y también si tienen acceso a sus recursos, artículos, yo creo que es de mucho valor acercarse a ellos. Digamos, una cosa es la terapia, y la terapia pues la tienen que hacer con un profesional entrenado en esto, pero hay unos recursos abiertos al público y estos tres, digamos, son de calidad, lo que les estoy recomendando. Hay una frase que me dijo alguna amiga Angélica terapeuta. nos agrega el link de la página de Kristin Neff, de Self Compassion. Sí, súper. Ella tiene un montón de recursos de meditaciones específicas. Son en inglés, creo, en su mayoría, entonces esa es una limitación, pero sí, creo que hay meditaciones, ejercicios de imaginería, diferentes tipos de cosas. Pero quería decirles que alguna vez una amiga terapeuta me dijo una sola frase que vale la pena recordárselo y es súper simple, pero si uno se lo toma en serio, pues es mucho de lo que desarrollamos después en autocompasión y es, sea amable contigo misma. O sea, es como obvio. Pero muchas de estas cosas son simples pero profundas. Recordar cuando uno está en un muy mal momento, ¿cómo puedo ser hoy amable conmigo mismo? ¿Cómo puedo
ser más amable con los otros a mi alrededor. Solo la pregunta a veces ayuda en cosas. No estoy diciendo que la pregunta es la panacea ni la solución a todo, pero esas preguntas simples y sencillas de la vida a veces ayudan mucho. Gracias, Ana Lucía. Sí. Mauricio. Bueno, y para tratar la pregunta de la fatiga crónica y el cáncer y la meditación, yo creo que pues la fatiga crónica es como un elemento muy presente en el proceso de tratamiento y curación del cáncer. Se dice que más del 70% de las mujeres que tienen cáncer de seno, por ejemplo, tienen fatiga crónica cuando terminan el tratamiento y cuando pasan de ser pacientes con cáncer a sobrevivientes de cáncer. Si algo queda, es la fatiga crónica, que es un síndrome complejo que, pues, que está aún en estudio, estará en estudio siempre, diría yo, pero tiene elementos de la propia enfermedad, tiene elementos que causa la quimioterapia, por ejemplo, es como la huella que deja la quimioterapia, la cirugía misma puede, si hubo, puede dejar una huella de fatiga crónica, y todo a la vez, y el mismo terreno de la persona, su terreno psicológico y su terreno físico, en fin, es terriblemente complejo. Entonces, si hay algo importante para hacer en fatiga crónica es hacer ejercicio. Eso parece que es importante para la fatiga crónica. No tiene que ser ejercicio intenso, no tiene que ser ser un héroe maratonista después del cáncer, pero cualquier tipo de acondicionamiento físico que se pueda ir dando progresivamente, y en esto las técnicas como las posturas de yoga o pilates, o el simple estiramiento o un acondicionamiento físico integral bien llevado, son importantes. Entonces creo que el yoga es una buena opción para esto. Posturas de yoga ligeras, con una buena técnica de respiración, e ir progresando en yoga y en ejercicios de yoga es una muy buena opción para la fatiga crónica relacionada con el cáncer. Yo creo que si, como la persona que hacía la pregunta tenía cierta reserva frente al proceso meditativo, pues no tiene que pasar al proceso meditativo, se puede quedar en el pedazo de la respiración y del ejercicio, y con eso obtendrá muchos beneficios para el proceso de su fatiga crónica. Si quiere abordar el asunto de la ansiedad o del trauma o de la depresión por otras vías, como la vía espiritual o la vía de la oración, no sé, eso va en cada cual, y no quiere decir que hacer las posturas de yoga involucren necesaria u obligatoriamente la práctica de la meditación. Entonces creo que ejercicios de yoga y ejercicios de foco, ejercicios de relajación basados en yoga pueden ser suficientes si no hay necesidad o que es voluntario ir uno hasta la meditación. Bien, pues Mauricio, Ana Lucía, de verdad ha sido un gusto haberlos escuchado, haber aprendido también de ustedes en la tarde de hoy. Para mí particularmente también es muy útil haber conocido estos temas. Yo les decía desde antes de que iniciáramos la sesión que realmente no conozco mucho del tema, y me ha resultado de mucho interés también poder escuchar y aprender, y creo que también para todos los participantes por los comentarios que nos han hecho por Facebook, en el Facebook de la facultad, pues también fue un gusto. Les mandan muchos saludos. Acá algunos chats llegan abiertos y otros llegan en el chat para todos, pero algunos llegan en el chat privado también para Angélica o para mí, pero están dirigidos a ustedes, y agradeciéndoles también como la generosidad de haber compartido justamente estos temas y estas reflexiones en la tarde y en la ya noche de hoy. Así que quiero darles las gracias, ha sido realmente fantástico, ha sido muy interesante. Todas las charlas, recuerden que quedan grabadas en la página de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.
próximamente intentaremos que estén disponibles también para acceso en YouTube. Y quería finalmente simplemente invitarles a participar a nuestra sesión de cierre, que va a ser el próximo miércoles a la hora habitual. Con una invitada de lujo vamos a estar hablando sobre este tema que llamamos escuchar y ayudar a otros, aprender a partir de una situación crítica dolorosa. Y vamos a trabajar, vamos a tener como conferencista invitada para esta sesión a la profesora Pilar Hernández Wolf, quien va a hablar sobre resiliencia vicaria y fatiga por compasión en la dinámica de autocuidado. Pilar pues es una psicóloga colombiana que es profesora en Estados Unidos, pero que tiene una gran tradición en la investigación sobre esto que ya ha venido llamando con otros colegas resiliencia vicaria y de la que sin duda podemos aprender bastante. Vamos a tener esta sesión de cierre, así que les invitamos a que nos puedan acompañar en nuestra última sesión. Son muy bienvenidos y bienvenidas y por supuesto también haremos un pequeño cierre también Ana Lucía y yo de esta cátedra también, esperando que luego nos podamos encontrar en otra ocasión. Así que mil gracias Ana Lucía y Mauricio nuevamente, muchas gracias Angélica y Alex que están también detrás de toda esta logística de la cátedra y bueno pues gracias y muy buena noche también para todos y para todas y gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Ana Lucía y Mauricio. Invitación. A ustedes, Angélica, Juan Pablo, Ana Lucía, mil gracias por la invitación. Feliz noche.